Muy buenos días. Uno es esclavo de sus palabras. Acaban de escuchar el secreto mejor guardado de Rajoy, la composición del nuevo gobierno. Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si ha hablado con usted Mariano Rajoy en las últimas horas. Yo creo que efectivamente es el secreto mejor guardado. También es verdad que yo no le he preguntado. Ciudadanos desde el primer momento y yo personalmente he respetado la decisión de un presidente. Si algo tiene un presidente en exclusiva es la competencia del presidente y esta tarde pues se pone esto en marcha. Eso es lo importante. Sí que hablé brevemente el otro día cuando le saludé y también con los portavoces parlamentarios hemos hablado que en cuanto se ponga en marcha el gobierno, creo que el viernes pues habrá Consejo de Ministros, propondremos ya equipos también para negociar los presupuestos generales del Estado y el techo de gasto y los temas principales económicos, porque no nos olvidemos que esto empieza y ya no hay excusas, ahora hay que ponerse a trabajar. Últimamente por mantener a su candidato y hacer continuismo y no regenerarse y por tanto pues estaremos en la oposición, eso sí, participando de los temas importantes porque al final jugamos todos en el mismo equipo que es España y los temas importantes hay que estar ahí. Está claro que ustedes se quieren quedar al margen, entiendo que también es legislatura prescindir de algún ministro que ustedes bueno, pues han reprobado, como puede ser Fernández Díaz. Bueno, nosotros hemos pedido una comisión de investigación porque se ha podido funcionar las cosas mejor y con mayor control de lo que hace un gobierno. Hemos leído que parte de su ejecutiva y su militancia se lamenta de que ustedes no hayan aprovechado esta oportunidad de entrar en el gobierno. No sé si ese debate ha existido o... Pues la verdad que no, bastante me costó convencerles a mi equipo de que había que apoyar la investidura como para convencer los temas territoriales, en el marco constitucional. Yo creo que ese es el papel, sinceramente, humildemente, que nos han otorgado los españoles y en un futuro, claro que sí, yo quiero que Ciudadanos... Democracia que predica Cristóbal Montoro, siempre ponen como ejemplo. Ayer le criticó mucho que filtrara, lo dijo una vez más, su declaración de la renta antes de las elecciones municipales y hizo, bueno, esa propuesta sobre Ciudadanos y el PP. A ver qué le parece a usted. Eso sí que es el abrazo del oso, ¿eh? Bueno, la verdad es que no somos lo mismo. Ayer mismo, mientras decía esto la señora Esperanza Aguirre, la UCO, que está en los tribunales por corrupción, sino al revés, de renovar el centro político español, que desde la UCD en España no había existido hasta que llegó Ciudadanos. Ser socio preferente de este gobierno y la primera ocasión de retratarse van a ser los presupuestos. ¿Cuáles van a ser las prioridades en estos presupuestos? Bueno, por suerte hicimos los deberes. Luego decir que es muy complicado. Mire, es muy sencillo. De aquí al 30 de noviembre, que falta poco tiempo, lo que tiene que hacer el gobierno es reclamar, junto a algunos privilegios de algunos pocos, se puede sacar dinero. Es decir, Ciudadanos va a demostrar y quiere demostrar en estos presupuestos que se pueden frenar recortes en sanidad, educación o dependencia y que se pueden aplicar nuevas políticas sin subirle los impuestos a la clase media. Cuando nos dicen que hay que subirle los impuestos a la clase media para cuadrar las cuentas, no es cierto. Hay algunos agujeros en... Nos decía días atrás, a mí me dejó muy bueno, pues el compromiso por parte de Javier Fernández que intentarían pactar este presupuesto 2017 y 2018. Hombre, lo que no los nacionalistas vascos y los canarios yo sinceramente podría creo sinceramente que el Partido Socialista, al margen del gobierno, tiene que tener presupuestos y dar estabilidad política al país y la oposición tiene que incorporar mejoras a esos... Utilizar esas 100 medidas que tienen en común para aproximarse al Partido Aquello que tanto Socialista. Criticaron, por cierto. Espacio común, transversal en la sociedad y la clase media española y yo lo dije en su día, estoy orgulloso de haber conseguido una... Reconoce abiertamente que había conversaciones con los partidos nacionalistas / independentistas. Bueno, a la primera pregunta que me hacía, yo sinceramente, lo que estoy... No sé si es orgulloso es la palabra. Intención pero, en ese momento de pactar sí, con Podemos, da esa sensación, ¿no? Me ha sorprendido estos días toda la teoría de la... Insisto, porque si él hubiese querido negociar con Podemos, no le hubiese llamado a usted primero, ¿no? Bueno, pero sí, yo creo que ahí nosotros fuimos muy claros. Si hay un gobierno constitucionalista que no sube los impuestos, que cumple con Europa, que no hace... Es que yo no estoy en la cabeza de Pedro lo Sánchez, sé, pero, ni en su comité federal tampoco. Ha asegurado por activo y por pasivo, Antonio Rando lo hizo aquí sentado, que en ningún momento se pactaría o se contaría con el apoyo de los partidos nacionalistas independentistas. Ahora reconoce abiertamente que sí, que estaban en conversaciones. Yo creo que hay un problema, y hablo en primera persona porque me ha pasado y porque le pasa a todo el mundo cuando se equivoca. Cuando te centras en hablar de los temas internos de un partido, quién es el secretario general del PSOE, quién va a suceder a Rajoy en el PP, yo creo que no les importa nada si son errejonistas o pablistas, ¿no? Lo que le importa a los españoles es sus temas, su agenda, lo que le afecta a sus bolsillos, problemas de los españoles y... Presiones que se supone que, bueno, pues de alguna manera se han conjurado en contra de Pedro Sánchez. Él además hablaba de determinados ejecutivos del IBEX, lo recordamos. Bueno, a mí es que me parece que cuando uno juega un partido y lo pierde no le puede echar la culpa al árbitro. Y en este caso no es que el árbitro tenga que ser o no el señor Alierta o quien sea. Sobre todo cuando el árbitro a veces ha jugado a favor tuyo, ¿no? Claro, porque es que, y aparte cuando pierdes el partido, aunque a veces el árbitro se pueda equivocar, cuando le benefician es que tienen la razón y están en lo cierto y cuando le perjudican hay una conspiración. Yo no lo voy a hacer nunca, porque creo que sería un error. Uno tiene que asumir sus propias decisiones. Y también le digo una cosa,
que el PSOE pactara con los independentistas no es que le diera miedo o no le gustara a unos empresarios determinados, es que había una buena parte de su partido que no le gustaba. Es que el señor Felipe González es del PSOE, el señor Guerra es del PSOE, el señor Borrell en su día dijo también que había que negociar más de la mitad. Quiero preguntar también por Ramón Espinar, el portavoz de Podemos en el Senado, aspirante a dirigir el partido en Madrid. Hemos sabido en las últimas horas, lo ha contado él, que ganó 19.000 euros al vender una vivienda protegida en la que nunca llegó a vivir. Todo fue legal. El caso es, ¿cabe un reproche ético por especular con vivienda protegida, sabiendo que además él lo había criticado mucho? Bueno, yo lo que sí que le reconozco a esas palabras en la Asamblea de Madrid sabiendo lo que había hecho. Es decir, yo no la tendría, se lo aseguro. Es decir, tiene una capacidad tremenda para olvidar o para pasar por encima esas broncas que le pega a todo el mundo. Podemos ha puesto encima de la mesa al resto de líderes políticos o de representantes. Yo solo le pediría una cosa al señor Espinar y a Podemos, que le apliquen el mismo listón que le aplique al Madrid. O sea, es que la verdad es que especulando son muy buenos, ¿no? Entonces, a mí me parece que todas esas lecciones que hemos visto de Podemos tienen un problema. Pero puede ser, yo no digo que no sea su apuesta para Madrid, pero bueno, en fin, yo creo que lo lógico es que cuando pasa algo así, en vez de defenderte y atacar al mundo mundial, digas, oye, pues esto no está bien, ¿no? Y creo que es lo que debería haber hecho, pero no lo ha hecho Pablo Iglesias, ha salido a defenderle y unos cuantos más. Pero lo ha criticado desde las filas de Unidos Podemos, Cayo Lara... Claro, bueno, pero eso ya sabemos por qué. Porque hay una batalla interna, ni les ha tocado una vivienda de protección oficial y cuando les ha tocado les han pedido una hipoteca, una nómina y han tenido que pagarla, no han podido especular con ella. Entonces, estas cosas que dice Ramón Espinar, que le pasa a todos los jóvenes españoles, pues mire, yo no conozco a ningún joven español, salvo los que están... Vamos a hablar claro, o sea, que de un 15% que se guarda la cooperativa le toque al hijo del que está en Caja Madrid, que además está con el alcalde de Alcobendas, vamos a hablar claro. O sea, eso es un dedazo en toda regla, pero es que no es el primero. Es que Podemos ha colocado a más de 50 personas de su entorno en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué le molestó más del debate de investidura? ¿Y que le dijera a Pablo Iglesias que consultara en Google determinados conceptos que se supone que usted no conocía? ¿O la intervención que hizo Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana? Mire, yo creo que a mí me gusta el parlamentarismo. La devolvió. Estuvimos explorando mucho, leyendo sus labios, si había dicho gilipollas o no había dicho gilipollas, lo había dicho, ¿no? Estaba pensando en alguna cosa o en alguna persona, sí. Sí, pero, ¿no? Bueno, o sea, efectivamente somos buenos lectores de labios, ¿no? De labios sí, pero no es que me refiriera expresamente al señor Iglesias. Y además, si tengo que decir alguna cosa, yo lo digo en la tribuna, ¿no? Pero en todo caso, por cierto, la Cruz de Borgoña, quien tendría que leer en Google su significado como referéndum de independencia en Andalucía, pero en todo caso, forma parte, insisto, del debate político y hay que encajarlo y hay que llevarlo con normalidad. Y yo no le daría mayor importancia a lo de ayudar para que lo que pasa en el mundo pues sea un poquito menos malo. Así que no, desde luego la trayectoria de Javier en ese sentido, creo que cualquier español se sentiría partícipe. No le he sacado ningún nombre de ningún ministro, no ha querido usted hablar de vetos, pero sí que, y aquí acabo, ya que hoy es el día que se va a desvelar la quiniela, ¿Guindos le suena bien como ministro? ¿Le gustaría que sonara ministro, y que fuera, ¿no?, ministro de Economía ya, pero que le confirmaran el cargo incluso con más atribuciones, con la posibilidad de que fuese también ministro de Hacienda? Y Fátima Báñez, con la que se supone que han tenido ustedes bastante sintonía en la negociación de las medidas. Con De Guindos tengo menos relación, le conozco pero no tengo tanta relación. Con Fátima Báñez la tuve porque sé que mi equipo estuvo negociando con ella, hemos hablado alguna vez, y yo lo único que sí que creo que es importante es que, de primera mano, Fátima Báñez pues es una de las personas que mejor conoce ese acuerdo porque fue parte del acuerdo. Así que una buena medida, seguramente, para que esto funcione, es que en el gobierno haya gente que estuvo en ese acuerdo, porque va a ser una manera de tirar adelante la legislatura. Pero al margen de mi negociado, por decirlo así, de lo que nos afecta, solo le deseo al presidente de gobierno suerte y acierto. No debe ser fácil tampoco configurar un gobierno. A mí me gustaría, si fuera el caso, pues poder tener esa autonomía para hacerlo. Y eso sí, sobre todo, que entiendan que España en parte ha cambiado, que no ha cambiado el gobierno, pero que ha cambiado España y el Parlamento, y que entienda que a partir de ahora toca currar mucho, negociar mucho y haremos a que este país salga adelante. Señor Rivera, gracias. Buenos días. Las 9:04, las 8 del paro. Albert, cuando quieras, porque los tenemos que tener ya. Entiendo que en cuestión de minutos los tenemos que procesar porque se levanta el embargo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Cuando los tengas, me avisas. Tenemos un titular, Incorporé también a esta tertulia a Mariela Rubio, ella es periodista de la cadena SER y es la persona con la noticia, la daba la cadena SER, el portavoz de Podemos en el Senado y diputado de la Asamblea de Madrid, ganó casi 20.000 euros pendientes del protocolo de la activación. Creo que también nos llama mucho la atención y es que se revalorice tanto el precio del metro cuadrado protegido. ¿Eso no es facilitar precisamente la especulación con vivienda protegida? Consejero de Transportes y Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos.
Vamos. Gracias y muy buenos días. Vamos a dejar ya el asunto de Ramón Espinar y de la contaminación y nos centramos en el día D. En unas horas Rajoy dará a conocer los nombres de los ministros de su nuevo gobierno. Palacio de la Moncloa, Lucía Romero. El teléfono del presidente en estas últimas horas, imagino que ha echado humo. Si alguien estaba esperando esa llamada y no se ha producido antes de esta mañana, entiendo que ya está perdida la cosa, ¿no? Que estaban en esa cena, me niegan a haber estado allí. Alberto Núñez Feijóo no estaba, a también me lo han puesto. También te lo han dicho, ¿no? Bueno, pues... Alberto Núñez Feijóo no estaba. No, y que era no sé, una no sé cena, quién estaba exactamente en la cena, pero... Era un encuentro de amigos gallegos. Y si en algún momento vemos llegar el coche del presidente, porque ni siquiera sabemos a qué hora se va a ver con el rey para comunicarle esos cambios, la composición de ese nuevo ejecutivo, nos pides paso, Desiré. Pero vamos ahora con lo que es noticia de portada hoy en toda la prensa. Enseguida se lo cuento y es, bueno, los ampliaras. Adelante. Vamos a ocuparnos ahora, señores, de un asunto lamentable a más no poder, que es el violador de Martorell. Saben que ha reabierto el debate sobre la reinserción y sobre todo hay algo que no podemos entender y es que se le diese un permiso penitenciario de 3 días, Alfonso. Sabemos hoy que lo solicitó hasta en 13 ocasiones, no se le concedió. Su abogado recurrió a la Audiencia Provincial de Barcelona y ahí sí, ahí obtuvo el permiso por unanimidad. Hasta 21 veces. Responde el abogado de la madre, de Diana López, pero además... El teléfono de Diana. Aparición de Diana Quer, estamos pendientes de la recuperación de los primeros datos del teléfono móvil. El teléfono móvil de... Es que no queríamos comentar con Pedro, que quiere mantenerse en esa prudencia y lo respetamos. Nos va a echar una mano para esto Susana López Raña. Escenarios de Isabel Pantoja, hay mucha expectación por saber si estará a la altura. Mucha. Ayer nos decía Justo Molinero, quien puede ser promotor de su gira, por lo menos en Cataluña, que el caché de Isabel Pantoja, tras el paso por la cárcel, ha aumentado. 100.000 euros por... A la zarzuela porque... llamativo, ¿eh? Primero, nos han tenido toda la semana sin decirnos en qué momento se iban a ver Mariano Rajoy y el rey para comunicarle la composición del nuevo gobierno. Esta mañana hemos enviado desde la zarzuela, entérate, a ver si ves llegar el vehículo oficial de Mariano. Me han pillado pegándole gritos a Manolo. ¡Manolo! Y tenía que estar pegándole gritos a María. María Rey. María Rey, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos con ese retraso en la cita entre Mariano Rajoy y el rey. ¿Quién sabe? Igual es que no tiene amarrado el gobierno. A pesar de los 10 meses de bloqueo, parece que hay prisas a última hora y tal vez eso provocaría el retraso. Déjame que salude en este punto a la gran ganadora de los premios Planeta, Dolores Redondo. Estamos con Objetivo Bienestar. Saben que siempre les damos consejos desde aquí para cuidar su salud con buenos hábitos por esa ansiedad que nos ha entrado a todos por correr, ¿eh? De esa, de Eso es cuando queremos hacer un diagnóstico de cardiopatía isquémica en sujetos que ya presentan factores de riesgo, en sujetos que han ya padecido una enfermedad cardiovascular, un infarto. Con Carlos Arguiñano, por cierto, inciso, me dicen desde Moncloa que no es que se retrase la entrevista con el rey, pero que los planes de Moncloa siempre fue la tarde. No quedan flecos por atar, eso nos dicen.